vamos a estudiar un poco más lo que significó esta guerra de Troya que tiene como símbolo específico, digamos, este conflicto importante. París, hijo de Príamo, que era uno de los reyes de Troya, robó a Helena, la mujer de Menelao, rey de una de las ciudades-estado importantes de Grecia, que era Esparta. Troya, Esparta, Atenas, eran ciudades dentro de este mundo, digamos, griego, que era el mar Egeo, digamos, la zona de las islas que estaban ahí, más la península de los Balcanes. Y hermano, digamos, de Agamenón, que era el rey de Micenas. Ya viste tú que había una civilización micénica anteriormente. Agamenón, para vengar el ultraje hecho a su hermano, convoca a los príncipes griegos y fue elegido jefe de una flota confederada que destruyó a Troya al cabo de 10 años de sitio. Después llegaron otros pueblos, digamos, los pueblos de la zona del norte, que más tarde se llamaron los helenos y conquistaron Grecia. Luego se dividieron en otros 4 grupos, que son los aqueos, eolios, dorios y jonios. Para que tú tengas claro, estos son como los pueblos que de todas estas uniones, separaciones, guerras, batallas entre todos estos pueblos dentro del mar Egeo y dentro de las islas que formaban el mundo griego, posteriormente van a dar conformidad a partir de las ciudades-estado a lo que va a ser, digamos, Grecia como tal, ya hasta el día de hoy, digamos. Pero estos son los pueblos que dieron inicio en un momento, digamos, histórico anterior a lo que van a ser después, a lo que va a ser después la civilización griega. Con la invasión de los helenos termina la prehistoria griega y comienza su verdadera historia. De este hecho, el pueblo griego es denominado helénico, por eso es que se habla de la cultura helénica o de la cultura griega, que es como el resumen de todas las invasiones y problemáticas de estos pueblos que existieron, incluso de esas divisiones en 4 grandes pueblos, que después incluso los vamos a ver también en un mapa representado más claramente. Desde el punto de vista geográfico, Grecia se puede ubicar en una zona que tiene dos grandes utilizaciones del espacio. Una es la Grecia continental propiamente tal y la otra corresponde a la Grecia marítima. En la Grecia continental, ¿no es cierto?, también denominada Hélade, comprendía la parte inferior de la península de los Balcanes, región caracterizada por ser la más montañosa de las 3 penínsulas mediterráneas de Europa. Esta se unía con la península del Peloponeso, hoy que es la zona de Morea, por el istmo de Corinto, una zona, digamos, que los conectaba de manera muy delgada, muy específica. Recuerda que a propósito de las 3 penínsulas mediterráneas, hay 3 grandes penínsulas en la zona del mar Mediterráneo. Yendo hacia el Atlántico, la península, digamos, de la península ibérica, más hacia el centro, la península itálica o la bota itálica y la península de los Balcanes. La península de los Balcanes es la que queda, digamos, tomando como referencia España, es la que queda, digamos, más hacia el este de España y de lo que es la Europa más central. El territorio griego se hallaba entre los mares Egeos y Jónicos. Hacia el norte no se conocía una frontera natural, pero según Estrabón, uno de los geógrafos griegos, recuerda tú que el mundo griego es muy rico en cuanto a su cultura, a su astronomía, a su conocimiento, a la historia, a la escritura. Es un pueblo que dejó un gran legado en toda la zona del Mediterráneo. De acuerdo a este geógrafo, digamos, griego, Estrabón, esta podía marcarse con una línea que iba desde el Golfo de Arta hasta el Golfo de Salónica. El territorio de Grecia se caracterizó por presentar un conglomerado de montañas de rocas calcáreas y frecuentemente desnudas. Es decir, la zona del mundo griego, digamos, que nosotros estamos estudiando, la verdad las cosas es que tiene una ubicación geográfica en la zona continental muy escarpada, es decir, es muy difícil generar utilización del espacio en la zona de la península griega, digamos, es difícil hacerlo porque tiene accesos, digamos, y no tiene zonas muy llanas. La verdad es que son principalmente zonas de valles, digamos, y cerros muy marcados, ¿ya? Como dice ahí, las cuales se hallan separadas por valles estrechos, toda esta zona, profundo o por llanura, verdaderas cuencas de antiguos lagos donde abundan los olivares. Entre tales llanuras podemos nombrar las de Tesalia, Tebas, Atenas, donde están una de las ciudades más importantes, Argos y obviamente Esparta. Entre las montañas más célebres podemos nombrar el Pindo, el Olimpo, el Osa, el Pelión, el Párnaso, el Helicón, el Emito y el Pentélico. Como tú puedes ver, digamos, las zonas montañosas en lo que es la Grecia continental es bastante fuerte. Y existe otra zona muy importante dentro de la cual después se va a desarrollar una gran guerra, ¿no es cierto?, que es en Peloponeso, que es son planicies, ¿no es cierto?, que están hacia la zona
del sur. Como entonces, para resumir, la ocupación geográfica continental del mundo griego, la verdad de las cosas es que es un territorio bastante escarpado, el cual es muy difícil ser habitado, y quizás esta sería una de las características que va a obligar a que Grecia se organice bajo, ¿no es cierto?, verdaderas ciudades-estados, cada una de ellas independiente entre sí, porque la relación y la comunicación entre cada una se hacía muy, pero muy difícil.